En la boda de su hermana, mi esposa me sentó detrás de una columna. Todos fingieron que no era de la familia. Entonces, un desconocido se sentó a mi lado y me dijo, sígueme el juego y finge que eres mi acompañante. Cuando se puso de pie para hablar, todos se giraron. Mi esposa dejó de sonreír. Miren, no digo que esperara un desfile cuando me casé con un miembro de la familia Ashford, pero al menos pensé que me tratarían como a un ser humano de verdad y no como a una especie de planta domesticada que tenían por ahí de adorno. Mi esposa Clara, guapa, ambiciosa y siempre preocupada por lo que los demás pensaban de absolutamente todo, tenía una forma mágica de describir los eventos que los hacía sonar mucho mejor de lo que eran. Así que cuando me dijo que la boda de su hermana sería solo un evento familiar, pensé, genial. Quizá alguna charla incómoda con su tío, el que siempre me preguntaba sobre deportes que no veía, un par de copas de vino carísimo, y estaríamos en casa a las 10. Sencillo, fácil, soportable. Lo que no esperaba era que me trataran como a la empleada que se olvidó de usar la entrada de servicio. La invitación llegó un martes, fecha que solo recuerdo porque fue el mismo día en que mi cliente más importante decidió desaparecer sin dejar rastro durante 3 semanas antes de reaparecer mágicamente con notas creativas que, básicamente, implicaban empezar de cero. El sobre era grueso, innecesariamente grueso, de esos que gritaban, «Hemos gastado más dinero en este trozo de cartulina que tú en la compra mensual». Color crema, obviamente, porque el blanco habría sido demasiado común para los Ashford. Y ahí estaba, grabado en relieve con lámina dorada, lo que probablemente requirió el sacrificio de la cordura de al menos un diseñador gráfico. El señor y la señora Blake Monroe. Me quedé mirándolo fijamente durante un minuto entero, sintiendo esa extraña mezcla de aprobación y temor que acompaña a la atención de personas que normalmente te tratan como si fueras parte del mobiliario. Clara me lo arrebató de las manos antes de que pudiera siquiera apreciar la caligrafía, chillando como si le hubiera tocado la lotería en lugar de recibir una invitación a un evento del que llevaba oyendo hablar 8 meses. «Dios mío, Blake, mira qué bonito es esto». Naomi se lució. «Es una invitación, cariño. No la Mona Lisa». Me lanzó esa mirada, esa que decía que me estaba poniendo difícil a propósito solo por existir en mi estado natural, sin importarme los papeles elegantes. «Esto es importante para mi familia. Para mí. ¿Puedes al menos fingir que estás emocionado?» Claro. Emocionado. Eso es exactamente lo que sentí al pasar todo un fin de semana con gente que me trató como si estuviera a punto de pedirles dinero. Los Ashford viven para este tipo de cosas. Grandes eventos donde todos pueden lucir sus mejores modales, sus mejores atuendos y sus más sutiles alardes sobre casas de vacaciones y carteras de inversión. Era como ver una representación en vivo de un feed de redes sociales. Solo que el algoritmo de todos estaba configurado para ser insoportable. Llevábamos 3 años casados, que al parecer es el tiempo exacto que tardan tus suegros en dejar de fingir que les caes bien. Al principio, Patricia, la madre de Clara, una mujer cuyo rostro no había cambiado desde 2019 gracias a un dermatólogo muy dedicado, solía presentarme como el afortunado en las reuniones familiares. Como si me hubiera ganado la lotería cósmica al casarme con su hija. Ojo, Clara era estupenda. Inteligente, ambiciosa, guapísima con esa naturalidad que hacía que otras mujeres la envidiaran un poco. Pero después de 3 años viéndome dirigir mi pequeño estudio de arquitectura en Denver sin convertirme en el próximo Frank Lloyd Wright, los planes de Patricia habían cambiado. En ese momento aún estaba intentando entenderlo todo, lo que, en lenguaje coloquial, significaba que no era lo suficientemente rico. Mi empresa iba bien. No era espectacular, pero tampoco estaba en quiebra, simplemente iba bien. Hacíamos principalmente proyectos residenciales, y algún que otro encargo comercial pequeño cuando teníamos suerte. Tenía 3 empleados, una oficina que no olía a moho y suficientes clientes para pagar las facturas de la tarjeta de crédito de Clara cuando le daba por diseñar. Que era prácticamente siempre. Esa mujer encontraba una excusa para comprar un cojín de $400 más rápido de lo que yo podía decir que ya teníamos cojines. Cuando Naomi, la hermana menor de Clara y futura novia, se comprometió con un tal Preston, un tipo de finanzas que seguro tenía un barco, aunque no sabía manejarlo, hice lo que cualquier buen cuñado haría. Le envié un mensaje de felicitación. Nada del otro mundo,
solo un hola. Enhorabuena por el compromiso. Me alegro mucho por vosotros, con uno de esos emojis de champán, porque no soy un salvaje. ¿Su respuesta? Un emoji de pulgar arriba. Eso es todo. Ni siquiera el pulgar arriba entusiasta con los emoticonos, ¿qué más da? Solo el típico pulgar arriba, el que dice, he reconocido tu existencia, pero no me he molestado en escribir nada. Esa debería haber sido mi primera señal de que esta boda iba a ser un desastre con el código de vestimenta. La segunda señal de alarma llegó unas 2 semanas antes del gran día, cuando cometí el error garrafal de hacer una pregunta razonable. Clara estaba en el baño, haciéndose un peinado complicado que requería al menos 4 productos diferentes y una plancha de pelo que costaba más que mi primer coche. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola en el espejo. Oye, ¿dónde me siento en la ceremonia? Ni siquiera se detuvo a mitad de su rizo. Ah, creo que mamá se encarga de la distribución de los asientos. Sentí un frío en el estómago, como si me hubiera tragado un cubito de hielo de puro terror. Tu madre se encarga de dónde me siento. Sí, se le da muy bien eso. Muy organizada. Clara, tu mamá una vez intentó sentarme en la mesa de los niños durante el Día de Acción de Gracias. Fue un error. Hubo una confusión con las tarjetas de sitio. Yo tenía 34 años. Finalmente me miró, dejando la plancha de pelo con un suspiro de exasperación que sugería que yo estaba siendo irracional por recordar la vez que me habían puesto entre su prima de 9 años y una trona. Blake, ¿podrías no complicarlo, por favor? Es el día de Naomi. Todo tiene que ser perfecto. Perfecto, ¿verdad? Porque nada grita perfecto, como asegurarte de que el marido de tu hermana sepa exactamente cuál es su lugar en la jerarquía familiar, que al parecer estaba entre un conocido lejano y el tipo que podría robarse la cubertería. Pero asentí, porque 3 años de matrimonio me habían enseñado que a veces hay que elegir las batallas, y a veces simplemente hay que aceptar que se va a perder de todas formas, así que mejor guardar energías para la barra libre. La semana previa a la boda fue un torbellino, Clara probando a fondo cada uno de sus conjuntos, pidiéndome mi opinión y luego ignorándola por completo cuando se la daba. ¿Este vestido me hace ver pálida? No, te ves genial. Lo sabía, me veo fatal. Esto sucedió aproximadamente 47 veces. Dejé de dar mi opinión al tercer día y solo asentía con la cabeza en señal de apoyo mientras pensaba en cualquier otra cosa. Las fechas límite del trabajo, si necesitábamos leche, aquel episodio de la dimensión desconocida con el gremlin en el ala del avión. La noche antes de irnos a la boda, Clara había extendido toda su mitad del vestidor sobre la cama como si hubiera explotado una bomba de tela. No me decido entre el vestido azul marino y el rosa. ¿Qué opinas? El azul marino, dije, porque me quedaba mejor y estaba cansada. ¿En serio? ¿No te parece demasiado formal? Es una boda. La formalidad es precisamente la idea. Sostuvo el vestido rosa, inclinando la cabeza como si descifrara jeroglíficos antiguos. Pero este queda mejor en las fotos. Y ahí estaba, la verdadera cuestión. No la comodidad, no lo que realmente le gustaba, sino lo que se vería bien en las inevitables 75 fotos que todos en su círculo social publicarían, etiquetarían, filtrarían y analizarían como si estuvieran estudiando la película de Zapruder. Quería decirle algo sobre que tal vez, solo tal vez, debería usar lo que la hiciera feliz en lugar de lo que le diera más me gusta. Pero yo era lo suficientemente lista como para saber que esa conversación terminaría conmigo durmiendo en el sofá. Ponte el de rosas entonces, dije, esperando que esto pusiera fin a la crisis de estilo. Ella sonrió, me besó la mejilla y dijo, tienes razón. El azul marino es perfecto. Dejé de intentar comprenderlo. Mientras preparaba mi maleta, lo que me llevó unos 7 minutos porque la ropa formal de hombre es, afortunadamente, sencilla, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que este fin de semana iba a ser memorable por las razones equivocadas. Llámalo intuición, llámalo reconocimiento de patrones tras 3 años de eventos familiares de los Ashford. Pero algo me decía que aquella invitación color crema con su ridículo dorado era menos una bienvenida y más una advertencia. Simplemente no sabía cuán acertada estaba. El complejo turístico donde Naomi decidió casarse parecía sacado de un tablero de Pinterest llamado Fantasías de montaña para ricos,
Hecho realidad con fondos ilimitados y sin la menor preocupación por el presupuesto. Hablamos de un lugar con una entrada circular de adoquines, servicio de aparcacoches con uniformes que probablemente solo se podían lavar en seco, y un vestíbulo que olía a velas caras y a riqueza heredada. Todo el lugar gritaba, si tienes que preguntar los precios, no te lo puedes permitir. Lo cual era irónico, considerando que estaba bastante seguro de que los padres de Preston estaban pagando la mayor parte de este derroche y que habían hecho su fortuna con algo relacionado con fondos de inversión que yo no entendía y que, estoy casi seguro, era parcialmente ilegal. Aparqué nuestro coche en la entrada, un Audi discreto que Clara había elegido porque era sofisticado pero no ostentoso, lo que en realidad significaba lo suficientemente caro como para que la gente supiera que teníamos dinero, pero no tanto como para que pensaran que nos esforzábamos demasiado. Inmediatamente me sentí fuera de lugar, a pesar de llevar mi mejor traje gris oscuro, el que me había comprado para nuestra boda, de hecho, y que de alguna manera había sobrevivido 3 años sin que Clara me sugiriera que lo cambiara por algo más actual. Me quedaba bien, me hacía parecer que tenía mi vida resuelta, y lo más importante, no me hacía parecer que estaba intentando disfrazarme de padrino de boda en una boda real. El hecho de que hubiera llegado tan lejos sin ser considerado inaceptable era, sinceramente, un pequeño milagro. Clara estaba absolutamente radiante, lo cual era a la vez una bendición y una maldición. Una bendición porque, oye, pude entrar con una mujer que llamaba la atención. Maldita sea, porque cuando Clara se veía tan bien, prácticamente me volvía invisible, como en esas ilusiones ópticas donde solo se ve el jarrón o las caras. Se había puesto el vestido de rosas, claro, porque en realidad nada de lo que yo dijera importaba en esas decisiones, y se había hecho un peinado complicado que seguramente requirió tutoriales de YouTube y la paciencia de un santo. Estaba radiante. Ese tipo de brillo que hace que los fotógrafos te persigan y que otras mujeres te halaguen y te miren con cierto recelo. Ese tipo de brillo que hace que los maridos desaparezcan por completo. Ni siquiera habíamos cruzado el vestíbulo cuando Clara vio a su madre, como si fuera su reina, cerca de la recepción, rodeada de lo que supuse eran varias tías y primas, todas con las mismas mechas y la misma habilidad para sonreír sin que los ojos participen. ¡Ay, Dios mío, ahí está mamá! Tengo que ir a saludarla. Blake, ¿puedes bajar las maletas del coche? El valet se lo está llevando ahora mismo, dije, viendo cómo nuestro Audi desaparecía tras la esquina con un chico que aparentaba unos 19 años y que, sin duda, sabía conducir un coche manual mejor que yo. Bueno, regístranos entonces. Te veo en la habitación. ¿Te quiero? Me besó la mejilla, un beso rápido y distraído que pareció más un reflejo condicionado que una muestra de cariño, y luego desapareció, prácticamente a paso ligero sobre el suelo de mármol con unos tacones que costaban más que mi seguro médico mensual. La vi fundirse con el grupo de mujeres de Ashford, todas lanzando besos al aire y halagos que sonaban sinceros, pero que claramente no lo eran. Me quedé allí un momento, sola en un vestíbulo lleno de invitados a la boda que parecían conocerse entre sí, sujetando el bolso de diseño de Clara porque me lo había dado antes de desaparecer. ¡Genial! ¡Estupendo! Esto estaba saliendo exactamente como lo había imaginado. El check-in fue eterno porque, al parecer, nuestra reserva de habitación se había hecho a nombre de Patricia, lo que significó que tuve que explicar 3 veces que sí, que se suponía que debía estar allí, que no me había colado en la boda, y que sí, que estaba casada con Clara Ashford Monroe, aunque el apellido compuesto solo aparecía en sus redes sociales y en ningún otro sitio. La recepcionista, una joven con una paciencia infinita y una placa que decía Jennifer, por fin encontró nuestra reserva y me entregó 2 tarjetas de acceso con una sonrisa de disculpa que sugería que trataba con familias como los Ashford habitualmente y que había desarrollado una gran habilidad para lidiar con la situación. La habitación era bonita, eso sí. Habitación con vistas a la montaña, cama quinsice con unas 47 almohadas decorativas que enseguida acabarían en el suelo, y un baño con una de esas duchas de efecto lluvia que hacían que ducharse con agua corriente pareciera una decepción. Le escribí a Clara para decirle en qué habitación estábamos y me respondió con un pulgar arriba, que al parecer era la forma preferida de comunicarse de la familia cuando no les apetecía usar palabras. Me puse el traje, me miré en el espejo para asegurarme de que tenía el aspecto adecuado para estar en esa boda y bajé a la zona de la ceremonia. La coordinadora del evento había enviado un programa detallado que dividía todo el fin de semana en intervalos de 15 minutos,
como si estuviéramos en un retiro corporativo en lugar de una celebración de amor. Según el itinerario, tenía 45 minutos antes de que comenzara la ceremonia, lo que me dio tiempo suficiente para encontrar mi asiento y reflexionar sobre mis decisiones de vida. El espacio para la ceremonia estaba dispuesto al aire libre, en un enorme césped con vistas a las montañas. Y debo admitir que era precioso. Filas y filas de sillas blancas con esas fundas elegantes que las hacían parecer más tronos en miniatura que sillas plegables. Flores por todas partes, literalmente por todas partes. En arreglos que probablemente costaron más que mi primer coche. Había un cuarteto de cuerda cerca del altar, tocando algo clásico que no reconocí, pero que me hizo sentir a la vez culto y pobre. Todo parecía sacado de un reportaje de revista titulado Bodas que te harán sentir mal con tu vida. Me dirigí hacia la zona de asientos, buscando la sección donde se suponía que se sentaría la familia. Suponiendo que estaría cerca del frente, ya que, bueno, estaba casado con la dama de honor. Fue entonces cuando vi las tarjetas de sitio, cada una escrita con la misma caligrafía elaborada que la invitación, cada una colocada con una precisión tal que sugería que alguien había usado regla y posiblemente transportador. Encontré la mía enseguida porque mi nombre saltó a la vista como un letrero de neón en un callejón oscuro. Blake Monroe. Fila 12. Conte. Primera fila. Segunda fila. Tercera fila. Sí. Fila 12. Detrás de una columna decorativa que, estoy seguro, en los documentos de planificación se describía como rústica y encantadora, pero que en realidad era solo una forma conveniente de bloquear la vista de cualquiera que tuviera la mala suerte de estar sentado detrás. Estaba perfectamente ubicado para no ver absolutamente nada, excepto la parte trasera de dicha columna. Tal vez, si me inclinaba bastante hacia la izquierda, una vista parcial de lo que suponía que sería la ceremonia. Me quedé allí mirando fijamente mi tarjeta con mi nombre, esperando el remate, esperando que alguien saltara y gritara, «Es broma». Pero no, esto era real. Este era mi asiento asignado. Fila 12. Detrás de una columna. Junto a lo que parecía ser uno de esos ventiladores industriales de exterior que habían instalado para mantener frescos a los invitados, lo que significaba que pasaría toda la ceremonia escuchando el suave zumbido del aire circulando mientras me perdía todos los momentos importantes que los demás presenciaron. Tomé la tarjeta, le di la vuelta, revisé si había algún error, si acaso era para Blake Miller o para algún otro Blake de la familia de Preston. No. Era Blake Monroe. Casado con Clara Ashford Monroe. Relegado a la Siberia social. Me reí de verdad. En voz alta. Allí estaba yo sola, en la fila 12, detrás de la columna. Me reí, porque ¿qué más podía hacer? ¿Enfadarme? ¿Armar un escándalo? ¿Exigir mejores asientos, como una diva de bodas? Eso solo confirmaría todo lo que Patricia probablemente ya pensaba de mí. Que yo era difícil, desagradecido, que no era lo suficientemente bueno para su hija. Supongo que soy el marido que le da apoyo emocional. Murmuré para mí mismo, deslizando la tarjeta con el nombre de vuelta a su pequeño soporte plateado. Al menos estaba cerca del ventilador. Iba a hacer mucho calor afuera. Toda esa gente de traje fingía no estar empapando sus caras telas con sudor, ¿qué remedio? Me senté en la silla que me habían asignado, que era tan incómoda como parecía, y saqué el móvil, pensando que podría aprovechar para revisar los correos mientras esperaba a que empezara este circo. Tenía algunos mensajes de la oficina. Uno de mi madre preguntando cómo iba la boda. No tuve el valor de decirle que me estaban tratando como a una invitada no deseada en la boda de mi propia cuñada, y absolutamente nada de Clara, que seguramente seguía encerrada en la suite de las damas de honor haciendo lo que sea que hagan las damas de honor, antes de las ceremonias. Probablemente bebiendo champán, hablando de lo perfecto que era todo y evitando cuidadosamente mencionar dónde habían sentado a sus respectivos maridos. Los demás invitados comenzaron a llegar, vestidos con sus mejores galas nupciales, buscando sus asientos y charlando sobre el clima, el lugar y lo hermoso que lucía todo. Algunas personas me miraron al verme sentado solo en la fila 12, y pude ver cómo se formaban las preguntas. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué está sentado ahí atrás? ¿Debería estar aquí? Sonreí cortésmente. Asentí cuando correspondía e intenté parecer alguien que simplemente había elegido sentarse detrás de una columna y que,
sin duda, no estaba atravesando una crisis existencial sobre su matrimonio y su lugar en la familia de su esposa. El cuarteto de cuerdas cambió a una pieza de tono solemne y prosecutorio, lo que indicaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Me ajusté la corbata, revisé el teléfono una vez más en busca de mensajes pendientes y me preparé para lo que, estaba seguro, sería una hermosa ceremonia que no podría presenciar. Al menos el abanico era agradable. La ceremonia comenzaba oficialmente, algo que supe no porque viera nada útil, sino por el repentino crujido colectivo de las telas caras cuando todos se pusieron de pie y se giraron para ver la procesión. Desde mi asiento privilegiado, detrás de lo que ahora mentalmente llamaba el pilar de la vergüenza, tenía una vista excelente de absolutamente nada, salvo de la ornamentación de piedra y del hombro izquierdo de un hombre en la fila 11 que, al parecer, se bañaba en una colonia tan fuerte que infringía la Convención de Ginebra. El ventilador a mi lado zumbaba como si proporcionara la banda sonora más deprimente del mundo a mi exilio. Me puse de pie porque es lo que se hace en las bodas, incluso cuando, metafóricamente hablando, estás ahí desde el aparcamiento. Podía oír cómo la música crecía, podía oír la respiración contenida que anunciaba la llegada de alguien importante, podía oír los susurros y el clic de las cámaras como una plaga de langostas carísimas. ¿Pero podía ver algo de eso? Absolutamente no. Básicamente, asistí a la boda a través de la audiodescripción. Fue entonces cuando alguien se sentó a mi lado, durante la procesión nupcial, mientras todos los demás permanecían de pie. Esta persona simplemente se dejó caer en la silla junto a la mía como si se dispusiera a ver Netflix, no a presenciar la sagrada unión de Naomi Ashford y Preston, o como se llamara. La miré de reojo y la observé 2 veces, probablemente de forma bastante obvia. Tendría unos 35 años, y llevaba un elegante vestido esmeralda que, de alguna manera, parecía a la vez sofisticado y capaz de dirigir una empresa de la lista Fortune 500. Su cabello oscuro estaba recogido de una forma que sugería que no le había llevado 3 horas arreglarse, pero aún así lucía impecable. Desprendía una seguridad en sí misma que irradiaba como el calor, una presencia que te hacía enderezar la espalda sin darte cuenta. Y me miraba con una sonrisa divertida que sugería que sabía perfectamente lo ridícula que era toda la situación. Pareces desterrada, susurró, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Algo sutil y probablemente caro, nada que ver con la guerra química que se libraba en la fila 11. ¿Quieres compañía? No pude evitarlo. Sonreí con ironía. Ahí estaba yo, viviendo posiblemente la peor experiencia de boda de mi vida. Y este completo desconocido había diagnosticado toda mi situación en una sola frase. Solo si trajiste bocadillos. Yo traje sarcasmo, dijo, acomodándose en su silla, mientras los demás permanecían de pie, observando la ceremonia que no podíamos ver. Funciona mejor. Dura más. 0 calorías. Me lo llevo, dije. Soy Blake. Sophie. Extendió la mano, como si estuviéramos en una reunión de negocios en lugar de cometer el pecado social de sentarse durante una procesión nupcial. Le estreché la mano, notando que era firme y segura, de esas que denotan que probablemente había salido airosa de situaciones mucho peores que una mala mesa en una boda. ¿Y qué hiciste para merecer la fila 12, justo detrás de ese inconveniente arquitectónico? Me casé con la hermana de la novia, dije, viendo cómo arqueaba las cejas con genuina sorpresa. Por lo visto, eso te da derecho a un puesto entre prima olvidada y la que podría robarse los centros de mesa. ¡Qué brutal!, exclamó Sophie, y de hecho parecía impresionada por la audacia. Estoy aquí porque un cliente iba a traerme como acompañante para hacer contactos, pero se echó atrás a última hora. Ya había pagado mi habitación de hotel y no tenía nada mejor que hacer este fin de semana. Así que aquí estoy, colándome en una boda con la que no tengo nada que ver y sentada detrás de una columna con el cuñado exiliado del novio. ¿Esto es o muy triste o muy gracioso? Diría que es ambas cosas. Eso es lo que lo hace perfecto. Finalmente, todos se sentaron cuando el oficiante comenzó a hablar, su voz resonaba por el sistema de sonido que habían instalado. Lo oía perfectamente, podía oír cada palabra sobre el amor, el compromiso y la unión de 2 almas. Pero seguía sin ver nada más que la parte trasera de esa columna. Por suerte, Sophie, que iba comentando todo en voz baja, lo suficientemente bajo para no molestar a nadie, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera, me dijo,
espera, ¿es la novia? Susurró, inclinándose hacia mí. Literalmente no veo nada. Este pilar es ofensivo. Bienvenido a mi mundo, murmuré. Y sí, probablemente, a menos que estén haciendo algún tipo de engaño. Eso explicaría la distribución de los asientos. Quizás te están escondiendo de la verdadera novia. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Había algo increíblemente liberador en la total irreverencia de Sofía hacia toda la situación. No conocía a esa gente, no le importaban sus opiniones y no le interesaba mantener la meticulosa imagen social a la que todos los demás parecían estar tan comprometidos. Simplemente estaba allí, haciendo bromas, tratando toda esa costosa producción como el teatro absurdo que, en cierto modo, era. El oficiante continuó su discurso sobre el amor y la pareja, repitiendo todos los clichés típicos de las bodas con el entusiasmo de alguien que sin duda lo había pronunciado al menos 40 veces. Sophie se acercó más, rozando mi hombro con el suyo. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Cuando pida a todos que se pongan de pie para los votos, nosotros también nos pondremos de pie y tú fingirás que estamos juntos. La miré, convencida de haber oído mal. ¿Qué? Confía en mí, dijo, y había algo en sus ojos. Travesuras, tal vez, o simplemente la energía caótica de alguien que decidió crear su propio entretenimiento. Síganme el ejemplo. Sophie, creo que no. ¿Quieres pasar toda la ceremonia siendo invisible o quieres divertirte? Tenía razón. De hecho, tenía mucha razón. Ya me habían relegado al peor asiento de la casa. Prácticamente me habían borrado del evento de mi propia familia. ¿Qué tenía que perder si seguía el juego a lo que Sophie planeaba? Mi dignidad. Estoy bastante segura de que la habían dejado en la puerta cuando encontré mi tarjeta de presentación. Bien, dije. Pero si esto sale mal, la culpa es tuya. Hecho, dijo Sophie, sonriendo como si acabara de ganar algo. La voz del oficiante se elevó ligeramente, adquiriendo ese tono teatral que indicaba que algo importante estaba a punto de suceder. En este momento, les pido a todos nuestros invitados que se pongan de pie mientras Naomi y Preston intercambian sus votos. El murmullo colectivo se reanudó cuando todos se pusieron de pie. Sophie también se puso de pie, y entonces hizo algo que no me esperaba para nada. Extendió la mano y me la tomó. No con timidez, ni con torpeza, sino con seguridad, entrelazando sus dedos con los míos como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Su mano estaba cálida, su agarre firme, y de repente ya no éramos dos extraños escondidos tras una columna. Parecíamos una pareja. Una pareja que eligió sentarse en la fila 12, sí, pero una pareja al fin y al cabo. Debería haberme alejado, debería haberme reído, haber dejado claro que aquello era ridículo. Pero no lo hice. Quizá fue lo absurdo de la situación, o quizá simplemente me apetecía sentirme parte de algo en vez de un mero añadido, pero le apreté la mano. Y fue entonces cuando vi a Clara. Estaba de pie al frente con las demás damas de honor, sosteniendo un ramo que probablemente costaba más que mi traje, y me miraba fijamente. O, mejor dicho, me miraba mientras yo iba de la mano con una mujer vestida de verde esmeralda que, sin duda, no era ella. Observé en directo cómo el rostro de mi esposa experimentaba un torbellino de emociones, confusión, reconocimiento, incredulidad, y luego algo que parecía sospechosamente una mezcla de ira y sorpresa. Su expresión perfectamente serena, la que probablemente había estado practicando frente al espejo durante semanas, se resquebrajó levemente. Su sonrisa vaciló, sus ojos se entrecerraron y, por primera vez desde que llegamos a este estúpido complejo turístico, Clara Ashford Monroe pareció genuinamente afectada por mi presencia. Sophie debió de notar mi reacción porque se inclinó hacia mí, aún sujetándome la mano, y susurró. ¿Es ella? ¿La hermana? No, dije en voz baja. Es mi esposa. La sonrisa de Sophie se ensanchó. Oh, esto es incluso mejor de lo que pensaba. Varias personas ya se habían percatado de que íbamos de la mano. Podía ver cómo las cabezas se giraban ligeramente, sentía cómo la atención se centraba en la fila 12, como si de repente nos hubiéramos vuelto interesantes. Una señora mayor, 2 filas más adelante, se giró por completo y su mirada recorrió nuestras manos entrelazadas hasta nuestros rostros.
Su expresión sugería que ya estaba escribiendo el mensaje que les enviaría a sus amigas sobre el drama que acababa de presenciar. Las damas de honor, sin duda, lo notaron. Una de ellas, creo que era Michelle, la prima de Clara, se inclinó y le susurró algo a Clara, quien respondió sin apartar la mirada de mí. Si las miradas mataran, ya estaría muerta 3 veces. Pero la verdad es que no solté la mano de Sophie. Quizá fue una tontería, quizá fue infantil, quizá fueron 3 años de ser tratada como un objeto que finalmente estallaron en un momento de rebeldía, o quizá simplemente fue muy satisfactorio por fin sentirme vista. El oficiante continuó con los votos. Naomi y Preston probablemente estaban diciendo algo hermoso y significativo, pero yo ya no prestaba atención. Estaba demasiado ocupado en un duelo silencioso con mi esposa a través de 15 metros de césped y 11 filas de invitados elegantemente vestidos. Sophie me apretó la mano ligeramente, un gesto que sentí como solidaridad, como si me dijera, te apoyo, sin palabras. Cuando la pareja por fin terminó sus votos y todos volvieron a sentarse, Sophie soltó mi mano despacio, deliberadamente, asegurándose de que todos los presentes vieran que nos habíamos tomado de la mano por elección, no por accidente. Se recostó en su silla y se inclinó hacia mí. Así que, susurró, del 1 al 10, ¿en qué lío te has metido? Pensé en la expresión del rostro de Clara, en la conversación que inevitablemente tendríamos después, en cómo probablemente toda su familia diseccionaría y analizaría este momento antes incluso de que empezara la recepción. 11, dije. Sin duda, 11. Sophie sonrió. Bien. Eso significa que lo estamos haciendo bien. La ceremonia continuó con todo su excesivo artificio, y debo decir que presenciar una boda a la que apenas puedes ver mientras estás sentado al lado de una mujer que acaba de ayudarte a cometer un acto de terrorismo social es una experiencia sorprendentemente entretenida. El oficiante había pasado de los votos a esa parte donde habla del vínculo sagrado del matrimonio como si narrara un documental sobre especies en peligro de extinción, con una voz cargada de una solemnidad artificial que sugería que había tomado un curso de fin de semana sobre cómo sonar profundo en las bodas. Sophie había sacado su teléfono, lo cual, sí, era increíblemente descortés durante una ceremonia, pero ya habíamos traspasado tantas barreras sociales que una más no parecía importar, y estaba revisando lo que parecían ser correos electrónicos del trabajo con la concentración de alguien a quien le importaba un bledo el protocolo de las bodas. Cada pocos segundos, se inclinaba y susurraba comentarios que me hacían luchar por no reírme a carcajadas como una idiota. Vale, pero en serio, murmuró, sin apartar la vista del móvil. ¿Se cree que está representando a Shakespeare? Esa última parte de los 2 corazones latiendo como uno fue tan cursi que creo que ahora soy intolerante a la lactosa. Me tapé la boca con la mano, fingiendo toser para disimular que estaba perdiendo la cabeza. Una mujer de la fila 11, por suerte no el tipo del perfume, sino su acompañante, igual de crítica, se giró y nos lanzó una mirada que habría cortado la leche. Sophie le sonrió dulcemente, con esa sonrisa que decía, te veo juzgándome y me da igual, y volvió a mirar su móvil. Por lo que pude ver detrás de la columna, que no era mucho, pero había descubierto que si me inclinaba bastante hacia la izquierda y estiraba el cuello de una forma que probablemente me dejaría con ganas de fisioterapia, podía vislumbrar la ceremonia. Todo transcurría según lo previsto. Naomi estaba preciosa con lo que supuse que era un vestido que costaba más que un coche pequeño. Preston parecía un ejecutivo financiero más, con smoking, y todos interpretaban a la perfección sus papeles en esta elaborada producción de teatro nupcial de clase alta. El oficiante empezó a leer un pasaje sobre el amor que estoy casi segura de que era de Corintios, porque siempre es de Corintios en las bodas, y Sophie se inclinó hacia mí de nuevo. $50, dice la rima de sus votos. Esa es una apuesta perdedora, le susurré. Claro que riman. Todo esto está coreografiado al milímetro. De acuerdo. Apuesto $50 a que riman y mencionan algo sobre viajes o aventuras. Trato hecho, dije, porque aunque estaba bastante segura de que tenía razón, la idea de tener una apuesta paralela durante la ceremonia hizo que toda la experiencia fuera mucho más llevadera. Efectivamente, cuando Naomi empezó sus votos, que pude oír perfectamente por el sistema de sonido aunque no pudiera verle la cara, apenas había dicho 3 frases cuando soltó viaje y aventura en la misma frase, seguido de algo sobre 2 almas encontrando su camino que rimaba perfectamente con todos los días.
Sophie me tendió la mano para chocarla, y yo le devolví el saludo. La mujer de la fila 11 se giró de nuevo, con una expresión que sugería que estaba pensando en llamar a seguridad. Señora, solo estamos celebrando el amor, le dijo Sophie con total sinceridad, y tuve que morderme la mejilla por dentro para no desmayarme de la risa. Los votos de Preston fueron, de alguna manera, aún más predecibles. Un montón de cosas sobre ser la mejor versión de sí mismo y construir un futuro juntos, con ese lenguaje corporativo que me hizo pensar que probablemente lo había practicado con su coche ejecutivo. Sophie empezó a quedarse dormida, inclinando la cabeza dramáticamente hacia un lado, y tuve que apartar la mirada porque de verdad temía empezar a reírme sin poder parar. La verdad es que, sin Sophie allí, esto habría sido un desastre. Habría estado sentada sola detrás de esa estúpida columna, escuchando una ceremonia que no podía ver, compadeciéndome de mí misma y componiendo mentalmente discursos airados sobre dinámicas familiares y respeto, que jamás pronunciaría. Pero con Sophie comentando todo en directo como la comentarista deportiva más sarcástica del mundo, la situación pasó de ser humillante a algo casi divertido. Claro, seguía estando en la fila 12. Claro, mi esposa probablemente ya estaba pensando en los papeles del divorcio. Pero al menos yo no me aburría. El oficiante dio comienzo al intercambio de anillos, elevando la voz con una emoción ensayada. Estos anillos representan un círculo de amor inquebrantable, una promesa de que representan 2 meses del sueldo de Preston y a un joyero muy paciente, susurró Sophie. Solté una risita, que intenté disimular con otra tos fingida que no engañó a nadie. Alcancé a ver a Clara de reojo por el hueco entre la columna y el sombrero descomunal de alguien. Seguía mirándome fijamente con una expresión que, de alguna manera, lograba combinar furia, confusión y una frialdad calculadora que sugería que ya estaba planeando al detalle cómo se desarrollaría esta conversación. Una de las otras damas de honor, creo que era la compañera de cuarto de Naomi en la universidad, le estaba susurrando, probablemente preguntándole quién era la mujer del vestido esmeralda y por qué su marido estaba sentado con ella, en lugar de en cualquier otro sitio. Buena pregunta. Yo también me lo preguntaba. La ceremonia se encaminaba hacia su inevitable conclusión, y el oficiante exprimió cada momento para lograr el máximo impacto emocional. En virtud de la autoridad que me confieren el Estado de Colorado y la Iglesia Universal de la Vida, Sophie arqueó una ceja ante eso, y yo me encogí de hombros porque, sinceramente, la mitad de estos oficiantes de bodas se ordenan en línea en unos 15 minutos. Ahora los declaro marido y mujer. Preston, puedes besar a tu novia. El público estalló en aplausos, de esos aplausos entusiastas que se dan en las bodas aunque todos sabemos que la pareja ya se ha besado antes. Todos se pusieron de pie de nuevo, estirando el cuello para ver a los recién casados caminar de regreso por el pasillo, con los teléfonos listos para inmortalizar el momento en las redes sociales. Sophie y yo permanecimos sentadas, no porque no pudiéramos ver, aunque no podíamos, gracias a nuestra amiga la columna, sino porque Sophie me miró con un brillo en los ojos que decía, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y, efectivamente, lo estaba pensando. Así que nos quedamos en nuestras sillas, y mientras la gente se ponía de pie, aplaudía y tomaba fotos, nosotras aplaudimos lentamente, deliberadamente, dramáticamente, como si estuviéramos en un torneo de golf en lugar de una boda. ¿Hermosa ceremonia?, dijo Sophie en voz lo suficientemente alta para que la oyeran las personas a nuestro alrededor, con un tono completamente serio, realmente conmovida por la parte en la que mencionó la Iglesia de la Vida Universal, lo que me hizo llorar. Asentí, manteniendo la misma expresión seria mientras continuábamos con nuestro lento y teatral aplauso. La forma en que pronunció la palabra matrimonio fue particularmente conmovedora. El tipo del perfume de la fila 11 se giró por completo esta vez, con el rostro enrojecido, ya fuera por el sol o por la ira, o quizás por ambas cosas. Este es un momento sagrado, muestren respeto. Sophie lo miró con total inocencia. Señor, estamos aplaudiendo, eso es mostrar respeto. ¿Preferirías que no reconociéramos su unión en absoluto?, balbuceó, claramente sin esperar respuesta, y mucho menos una dada con tanta seguridad. Su acompañante tiró de su brazo, probablemente intentando evitar una escena, y él se volvió murmurando algo sobre la gente de hoy en día que me hizo sentir 100 años más joven. Los recién casados volvieron a bajar por el pasillo al son de una pieza orquestal que seguramente era cara y sin duda dramática, y la multitud comenzó a salir fila por fila,
siguiendo el misterioso orden que el organizador del evento había establecido. Estábamos en la fila 12, lo que significaba que seríamos de los últimos en irnos, algo que me parecía perfecto. No tenía ninguna prisa por afrontar las consecuencias. Sophie se estiró, con un aire de total relajación a pesar de haberme ayudado a cometer lo que probablemente se consideraría un crimen de guerra en los círculos familiares de los Ashford. Eso estuvo bien, tu familia parece simpática. No son mi familia, dije, poniéndome de pie cuando por fin nos dieron la señal para avanzar. Son la familia de mi esposa, hay una diferencia. Ya me di cuenta, dijo Sophie, poniéndose a mi lado mientras nos uníamos a la lenta procesión hacia el cóctel. Lo de sentarte detrás de una columna me delató. Y también las miradas asesinas que tu esposa nos ha estado lanzando durante los últimos 20 minutos. Sí, sobre eso. No te disculpes. Me interrumpió, abriéndose paso entre la multitud con la soltura de quien domina las salas. Me lo pasé genial. Además, cualquiera que siente a su yerno detrás de una columna se merece un poco de caos. Considéralo mi aportación al entretenimiento de bodas. Salimos de la zona de asientos al césped, donde el personal dirigía a los invitados hacia el lugar del cóctel. Vi a Clara a unos 10 metros, rodeada de damas de honor, intentando claramente abrirse paso entre la multitud. Tenía esa mirada que indicaba que íbamos a tener una conversación seria, probablemente con palabras como embarazosa e inapropiada. ¿Y en qué estabas pensando? Sophie siguió mi mirada y sonrió. ¿Quieres que intervenga? Soy experta en conversaciones incómodas. Creo que ya has hecho suficiente daño por hoy, dije, pero sonreía, aunque agradecía la oferta. Vale. Sacó el móvil y escribió algo rápidamente. Te doy mi número. Escríbeme si sobrevives al interrogatorio. Quiero saber cómo va todo. Das por hecho que habrá novedades más allá de que me mató y escondió el cuerpo tras la columna decorativa. Mejor aún. Les diré a los policías dónde buscar. Me apretó el brazo una vez, un gesto que de alguna manera se sintió a la vez amistoso y cómplice, y luego desapareció entre la multitud que se dirigía al bar, dejándome solo para afrontar lo que viniera. Clara llegó a mi lado unos 15 segundos después. Su sonrisa era tan forzada que parecía sostenida por un hilo invisible. Blake, tenemos que hablar. Hola, cariño. Hermosa ceremonia. Me encanta la parte donde... ¿Quién es ella? Allá vamos. Clara me agarró del brazo con un agarre que, para los demás, parecía cariñoso, pero que sentí como si intentara cortarme la circulación, apartándome del grupo de invitados hacia una zona menos concurrida del césped, cerca de unos setos ornamentales que seguramente tenían un nombre en latín. Su sonrisa no flaqueó. Los Ashford la habían entrenado bien en el arte de parecer amable mientras hervía de rabia por dentro, pero sus ojos se abrían desmesuradamente, con una intensidad asombrosa, como los de un depredador que decide si comerte ahora o dejarte para después. Habla, dijo entre dientes, sonriendo por si alguien la observaba. ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué la tomabas de la mano durante la boda de mi hermana? Se llama Sophie, dije, intentando sonar natural, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaba sentada a mi lado en la fila 12. Ya sabes, la fila en la que me pusieron, detrás de la columna. Blake, este no es momento para ser difícil. No estoy siendo difícil. Literalmente estoy respondiendo a tu pregunta. Preguntaste quién era ella, y te lo dije. A Clara le tembló un poco el ojo, lo que estuvo a punto de perder la compostura en público. Ibas de la mano de un completo desconocido durante la ceremonia. ¿Te imaginas cómo se veía eso? Probablemente parecía que tenía con quien sentarme, dije. Vale, puede que me quejara un poco, pero 3 años de trato por parte de esta familia y una ceremonia tras una columna decorativa, al parecer, agotaron toda mi paciencia. A diferencia de si hubiera estado sentada sola en la fila 12, que habría quedado de maravilla. Vaya manera de transmitir el mensaje de que valoramos a la familia. La disposición de los asientos no era personal. Clara, yo estaba detrás de una columna. Una columna literal. No podía ver nada. Tu madre me sentó donde la gente suele sentar a acompañantes desconocidos. Pero yo no soy un acompañante. Soy tu esposo.
Ella miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírla, luego se inclinó hacia él. ¿Podemos, por favor, no hacer esto ahora? Hoy es el día de Naomi. Todo tiene que ser perfecto. A mí me parece bastante perfecto, dije. Está casada. Todos están contentos. La ceremonia transcurrió sin ningún problema. Bueno, salvo por el detalle de que tu marido prácticamente desapareció del plano de mesas. Pero estoy seguro de que fue solo un descuido. Estás siendo ridículo. Y lo estás siendo. Me detuve porque nos estábamos adentrando en un terreno que no terminaría bien para ninguno de los dos. Respiré hondo, intentando calmarme. Mira, no quiero arruinar nada. Me senté donde me indicaron. Observé la ceremonia. Apenas podía ver. Aquí estoy. ¿Vine? ¿Qué más quieres? Quiero que dejes de armar un escándalo con una desconocida. No estaba armando ningún escándalo. Simplemente estábamos sentados juntos. Y se llama Sophie, no una desconocida. Tuvo la amabilidad de hacerme compañía mientras yo vivía la boda desde una posición social similar a la de estar en un programa de protección de testigos. Clara abrió la boca para responder, pero Patricia nos interrumpió apareciendo de la nada, como una especie de fantasma crítico, con un vestido lila de madrina que probablemente costaba más que mi coche. Ahí están ustedes dos. Clara, cariño, te necesitan para las fotos. ¿Blake? Pronunció mi nombre como si fuera algo desagradable que se hubiera encontrado en el zapato. Estás invitado a las fotos familiares. El hecho de que lo dijera como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera estar agradecido por permitirme aparecer en fotografías con la familia de mi propia esposa, hizo que algo dentro de mí se rompiera un poco más. Está bien, Patricia. Creo que iré a la hora del cóctel. No quisiera estropear la estética. La sonrisa de Patricia se tensó. No hay problema. Tenemos tiempo para unas cuantas reuniones con la familia extendida. Familia extensa. Eso era yo. Extensa. Como una garantía que nadie quería comprar pero que se sentía obligado a considerar. ¿Blake? Clara siseó, con la mano aún sobre mi brazo. No te pongas así. Yo no me estoy comportando de ninguna manera. Tu mamá dijo que no es un problema, lo que implica que podría serlo. Así que simplemente elimino el posible problema. Tú ve a tomar tus fotos. Yo estaré en el bar, probablemente charlando con otros familiares. Me solté suavemente del agarre de Clara y me alejé antes de que pudieran decir nada más, dirigiéndome a la zona de cócteles, donde vi un bar muy prometedor y, lo que era más importante, escapar de aquella conversación. Detrás de mí, oí a Clara decirle algo a su madre en voz baja y con urgencia, pero no me giré. Seguí caminando. El cóctel se sirvió en otra zona del jardín, con mesas altas dispersas y camareros que circulaban con bandejas de comida que lucían preciosas pero no sabían a nada. En serio, la comida de los ricos es rarísima. Parece que compiten a ver quién consigue que los ingredientes más caros sepan más insípidos. Cogí algo que parecía salmón de una bandeja que pasaba, me lo comí de un bocado y al instante me arrepentí porque, aunque era salmón, no sabía a nada, solo a una decepción cara. El bar estaba a tope, lo cual era lógico, porque todo el mundo necesitaba alcohol para sobrellevar la situación. Pedí un whisky, Maker's Mark, porque no soy de tacaños, pero tampoco un monstruo, y busqué a Sophie con la mirada entre la multitud. La encontré casi de inmediato porque era la única que parecía estar disfrutando de verdad, en lugar de fingir para un público invisible. Estaba cerca de una de las mesas altas, hablando con un señor mayor que parecía muy importante y muy aburrido, y cuando me vio acercarme se iluminó como si la estuviera rescatando de un secuestro. Blake, aquí estás. Señor Henderson, este es Blake Monroe. Estudia arquitectura. Blake, este es George Henderson. Trabaja en finanzas. Nos dimos la mano. George me hizo la típica valoración que hacen los de finanzas, intentando calcular mi patrimonio neto basándose en mi traje y mi reloj, y luego se excusó para ir a hacer contactos, que es como la gente rica llama a beber mientras habla de dinero. Sophie dejó de inmediato la sonrisa educada que llevaba y tomó un sorbo de vino. Menos mal que viniste.
Me estaba explicando las criptomonedas como si tuviera 5 años. Trabajo en consultoría financiera. Probablemente entiendo Bitcoin mejor que él. ¿Sabes qué es Bitcoin?, pregunté, dando un sorbo a mi whisky y sintiéndome al instante mejor. Sé que es una estafa que usan los fanáticos de la tecnología para sentirse inteligentes. ¿Eso cuenta? Me reí, de verdad me reí, de esa risa que te sale del estómago, no de la garganta. Es la mejor definición que he oído en mi vida. Entonces, dijo, apoyándose en la mesa alta y prestándome toda su atención. ¿Qué se siente al sobrevivir al interrogatorio? Sigues teniendo todas tus extremidades, así que supongo que salió bien. ¿Qué significa, bien? Mi esposa cree que intentaba humillarla. Su madre piensa que soy un desagradecido por no haber aprovechado la oportunidad de salir en las fotos familiares, y estoy bastante seguro de que acabo de evitar una conversación que me perseguirá más adelante. Me parece que fue una hora de cócteles exitosa, dijo Sophie, chocando su copa de vino con mi whisky. Bienvenidos a la rebelión. Nos adueñamos de nuestro rincón del aperitivo como si fuera nuestro territorio, ignorando a los camareros con sus minúsculas e insípidas comidas y creando nuestro propio espectáculo. Sophie me contó sobre su trabajo como consultora para directores ejecutivos egocéntricos que se creían genios, pero que no sabían leer un informe financiero básico. Le conté sobre mi estudio de arquitectura y cómo me había metido en esto porque realmente me encantaba diseñar espacios, pero que ahora pasaba la mayor parte del tiempo tratando con clientes que querían que sus casas parecieran sacadas de revistas en lugar de ser, ya sabes, habitables. ¿Alguna vez te encuentras con clientes que quieren cosas que son realmente imposibles?, preguntó. Todo el tiempo. El mes pasado alguien quería ventanas del suelo al techo que no dejaran entrar nada de luz porque no quería reflejos. Yo le dije, eso se llama pared. Estás describiendo una pared. Casi escupe el vino. Por favor, dime que dijiste eso. Lo dije con tacto. Algo sobre gestionar la exposición solar mediante decisiones de diseño estratégicas. Sí, me refería a la pared. Se te da bien el lenguaje corporativo. Estoy impresionado. 3 años de matrimonio con Clara me enseñaron a no decir nada con muchas palabras. Sofía arqueó las cejas pero no comentó nada, lo cual agradecí. En cambio, cambió de tema y contó la historia de un director ejecutivo que le había pedido que buscara maneras de optimizar su marca personal y que se había enfurecido cuando ella le sugirió que dejara de tuitear a las 3 de la madrugada sobre teorías conspirativas. Intercambiamos anécdotas sobre clientes difíciles y peticiones absurdas, y en algún momento me di cuenta de que me lo estaba pasando mejor en esta reunión que en cualquier evento familiar de los Ashford en los últimos 3 años. La familia de tu esposa, dijo Sophie finalmente, haciendo girar su copa de vino. Son justo el tipo de personas que creen que veranear es un verbo, ¿verdad? Claro que sí. Veranean en los Hamptons. Invernan en Aspen. Por lo visto, vienen a Vermont para ver los colores del otoño y opinar sobre los negocios locales. No trabajo para clientes que no pagan impuestos, dijo con cara de póker, y casi me atraganto con el whisky. Madre mía, Sophie. ¿Qué? Solo digo. Los Ashford me parecen una familia con muchas opiniones sobre planificación patrimonial. Tenía razón. Tenía razón con tanta vehemencia que casi daba miedo la rapidez con la que había evaluado a la familia de Clara. Estaba a punto de responder cuando vi a Clara abriéndose paso entre la multitud, con una expresión cuidadosamente neutral, de esa forma que denotaba que no era neutral en absoluto. Ya viene, murmuré a Sophie. ¿Quieren que me encargue yo?, ofreció. Tentador, pero probablemente no sea buena idea. Clara nos recibió con su sonrisa pública intacta, la misma que usaba para eventos de networking y cenas familiares con doble sentido. Blake, van a anunciar la distribución de las mesas para la cena. Deberíamos ir al salón de baile. Genial, dije, terminando mi whisky. Tengo muchas ganas de ver dónde me toca sentarme esta vez. Guardarropa. Cocina, a lo mejor tienen un buen sitio en el aparcamiento. La sonrisa de Clara se tensó ligeramente. Estás en la mesa 8. ¿Y dónde está la mesa 8? Es una mesa perfectamente buena. Esa no es una respuesta, Clara.
Sofía observó la conversación como si fuera lo más entretenido que hubiera visto en todo el día, y probablemente lo era. Clara la miró brevemente, y luego volvió a mirarme. ¿Vienes o no? Miré a Sofía, quien se encogió de hombros levemente, como diciendo, tú decides. Entonces miré a mi esposa, que lucía hermosa y frustrada, como si deseara con desesperación que ese día saliera según lo planeado. Sí, dije, ya voy. Pero mientras caminábamos hacia el salón de baile, volví a mirar a Sofía una vez más. Alzó su copa de vino en un brindis simbólico, y supe, absolutamente, que no sería la última vez que la vería esa noche. Aquella boda estaba lejos de terminar. El salón de baile parecía un banquete de bodas al que le habían multiplicado el coste por unos $50.000. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como estalactitas de gran valor. Cada mesa estaba cubierta con manteles tan blancos que probablemente resultaban ofensivos a la vista. Y los centros de mesa eran enormes arreglos florales que impedían ver a quien estuviera sentado enfrente, lo cual podía ser un fallo de diseño o algo intencionado, según la simpatía que se tuviera por las personas de la mesa. Todo brillaba. Todo relucía. Todo gritaba, tenemos dinero y queremos que lo sepas. La mesa principal, donde se sentaron Naomi, Preston y los demás invitados, estaba sobre una plataforma elevada, como si fueran de la realeza celebrando una corte, lo cual, sinceramente, no distaba mucho de la imagen que los Ashford tenían de sí mismos. Aquella mesa parecía sacada de una revista, con una iluminación ascendente espectacular y arreglos florales suficientes para montar un pequeño vivero. Con solo mirarla, casi se podía percibir el derroche de dinero. Mi mesa, en cambio, parecía el sitio donde ponían a la gente a la que no podían excluir del todo, pero que definitivamente no querían que destacara. La mesa 8 estaba situada en lo que yo llamaría, generosamente, el límite de la civilización, lo suficientemente lejos de la mesa principal como para necesitar prismáticos para ver algo importante, y lo suficientemente cerca de las puertas de la cocina como para disfrutar del constante ir y venir de los camareros. El centro de mesa era notablemente más pequeño que los de las mesas más cercanas a la acción, y conté exactamente 6 cubiertos, lo que significaba que o faltaban personas o esta era simplemente una mesa medio vacía de inadaptados. Encontré mi tarjeta con mi nombre, claro que había tarjetas. Los Ashford no iban a permitir un caos como la distribución de los asientos, y me senté en una silla que, curiosamente, era menos cómoda que las de la ceremonia, algo que no creía posible. A mi izquierda había un asiento vacío, a mi derecha estaba alguien llamado Jeffrey Patterson que aún no había llegado, y frente a mí había 3 asientos vacíos más con nombres que no reconocía. Perfecto. Básicamente, estaba sentada sola en una mesa con gente que a nadie le importaba, en una boda donde era pariente de la mitad de los anfitriones. Clara había desaparecido otra vez. Algo sobre ayudar a Naomi con su vestido, o coordinar las fotos, o cualquiera de las 17.000 tareas que, al parecer, tenían que hacer las damas de honor. Saqué el móvil y fingí mirar el correo para no parecer el típico pobre diablo sentado solo en una boda, que era justo lo que era, pero no hacía falta que se supiera. Fue entonces cuando Sofía apareció de la nada, con una copa de vino en la mano, mirando el salón con la expresión de quien realiza un experimento sociológico. Me vio, sonrió y empezó a caminar hacia la mesa 8 como si fuera la dueña del lugar. Dime que no estás aquí sola en esta mesa triste, dijo al llegar y mirar los asientos vacíos a mi alrededor. Técnicamente, hay otras personas asignadas a esta mesa, solo que aún no han llegado. O tal vez vieron el plano de mesas y fingieron su propia muerte, no lo sé. Vaya, qué tragedia. Miró el asiento vacío a mi lado, luego su copa de vino y después a mí. Cambia de asiento conmigo. Sophie, ¿tienes un asiento asignado en algún sitio? Sí, en la mesa 14, cerca de los baños y la salida de emergencia. He decidido que eso es inaceptable. Dejó la copa de vino con decisión. Vamos al frente. La miré fijamente. No podemos simplemente ir al frente. Hay asientos asignados. Hay todo un sistema. La mamá de Clara seguramente tiene un plano de asientos alternativo por si alguien intenta armar un buen lío. Perfecto. Seamos el caos. Sophie ya estaba agarrando su bolso de mano y su copa de vino. Vamos. ¿Qué van a hacer, echarnos? Esto es una boda, no una operación militar. ¿Conoces a los Ashford?
Porque sin duda es ambas cosas. Blake me miró con una expresión que era mitad desafío, mitad ánimo sincero. Te han dejado de lado todo el día. La ceremonia, el cóctel, ahora la cena. En algún momento, tienes que decidir si te parece bien o si vas a hacer algo al respecto. Tenía razón, una razón muy buena que me tocó la fibra sensible. Pasé 3 años aceptando cualquier puesto que me asignaran los Ashford, diciéndome a mí misma que estaba bien. No importaba. Era más fácil seguir la corriente que armar un escándalo. Pero sentado aquí solo en la mesa 8, mientras mi esposa estaba en el andén con su familia, se me ocurrió que quizá más fácil no era lo mismo que mejor. Bien, dije, levantándome y cogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla. Pero cuando esto salga mal, no saldrá mal. Será interesante. Hay una diferencia. Sophie ya se dirigía hacia el frente del salón de baile, abriéndose paso entre las mesas con la seguridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no y que no lo aceptaría si se lo dijeran. La seguí porque, a estas alturas, ¿qué tenía que perder? Mi dignidad, ya perdida. Mi posición ante la familia de Clara. Esa oportunidad ya había pasado. ¿Mi matrimonio? Bueno, eso probablemente iba a requerir una conversación seria independientemente de dónde me sentara a cenar. Sophie nos condujo directamente a la mesa 3, lo suficientemente cerca de la mesa principal como para poder ver lo que sucedía, pero lo suficientemente lejos como para no llamar la atención de inmediato. Había 2 asientos vacíos, que según Sophie, estaban claramente destinados a nosotros porque el universo provee. Una compañera de Naomi de su trabajo en marketing, Janet, una mujer de unos 40 años, ya estaba sentada allí y parecía encantada de tener compañía. ¡Qué bien! ¿Son amigas de la novia?, preguntó Janet al sentarnos. Abrí la boca para explicarle que, en realidad, estaba casada con la hermana de la novia, pero que me encontraba en Siberia por razones que requerirían terapia para explicarle. Sin embargo, Sophie se adelantó. Somos amigas del amor, dijo Sophie con naturalidad, acomodándose en su silla como si siempre hubiera estado allí. ¿Y champán? Sobre todo champán. Janet se rió, y así, sin más, nos vimos inmersos en la mesa 3 como si fuéramos del lugar. Empezaron a llegar otros invitados. El compañero de habitación de Preston en la universidad y su esposa, una prima de Naomi por parte de padre a la que apenas conocía, y una pareja que creo que trabajaba con Preston en su empresa financiera. Todos eran amables, charlando sobre la ceremonia y lo bonito que estaba todo, y nadie preguntó por qué estábamos allí. Bueno, excepto Clara, a quien pillé mirándome fijamente desde la mesa principal con una expresión que sugería que estaba elaborando, mentalmente, una larguísima lista de quejas. Le sonreí y alcé mi vaso de agua en un pequeño brindis. Le tembló un ojo. Un punto para el tipo que solía quedarse callado y aceptar su destino. Los camareros empezaron a traer el primer plato, una especie de ensalada con ingredientes que no pude identificar y un aliño que sabía a vinagre balsámico, mezclado con buenas intenciones. Sophie se inclinó y susurró: esta ensalada cuesta más que la cuota de mi coche y sabe a hierba recién cortada de alta gama. Al menos es cara, le susurré de vuelta. Imagínate si fueran restos de césped baratos. Resopló en su copa de vino, lo que hizo que el chico de enfrente, el compañero de piso de Preston en la universidad, cuyo nombre ya había olvidado, levantara la vista con interés. ¿No te gusta la ensalada? Oh, está buenísima, dijo Sophie sin dudar. Tengo opiniones muy firmes sobre la rúcula. Es una verdura controvertida. Es una hoja, como ya he señalado. Aún más polémico. Y de repente, así sin más, nos integraron en la mesa 3. La gente se reía de los chistes de Sophie, me preguntaban por mi trabajo cuando se enteraban de que estudiaba arquitectura y, en general, nos trataban como si tuviéramos que estar allí. Fue la vez que más integrada me sentí en un evento de Ashford en 3 años, y todo porque había roto las reglas y me había sentado donde no debía. La fotógrafa recorrió la sala, tomando fotos espontáneas de las mesas, y cuando llegó a la nuestra, pidió a todos que se apretujaran para una foto de grupo. Sophie se apoyó en mí, con el hombro pegado al mío, y alcancé a ver a Clara observándonos desde la mesa principal. Su sonrisa parecía pintada con mano temblorosa.
El flash de la cámara capturó lo que estoy segura fue una hermosa imagen de la mesa 3 y sus dos invitados no deseados, quienes parecían estar pasándoselo de maravilla. Porque, sinceramente, nosotros también. La cena transcurrió a través de varios platos que parecían obras de arte abstracto y sabían como si los hubiera diseñado alguien que consideraba el sabor vulgar. Había un plato de pescado con espuma de verdad, como si alguien hubiera cogido jabón y hubiera decidido que pertenecía a un plato, y una especie de solomillo de ternera que probablemente era carísimo, pero cocinado a la temperatura justa para decir nos hemos pasado de la raya. Sophie comentaba cada plato como si estuviera haciendo una reseña para una revista gastronómica especializada en las dudosas elecciones de los ricos, y yo tenía que beber agua a sorbos para no reírme demasiado. Esta espuma, susurró, pinchándola con el tenedor como si fuera a resistirse, es lo que pasa cuando los chefs ven demasiado Food Network y poca realidad. Está deconstruida, dijo el compañero de piso de Preston en la universidad. Supe que se llamaba Trevor, y era tan aburrido como su nombre indicaba, con una seriedad absoluta. Se supone que representa la esencia del mar. La esencia del mar es sal, agua y peces muertos, dijo Sophie con dulzura. Esto es un derroche de delirios de grandeza. De verdad tuve que taparme la cara con la servilleta porque me estaba partiendo de risa. Trevor parecía confundido, su esposa divertida, y Janet se reía abiertamente, lo que me hizo sentir un poco menos mal por el hecho de que, en esencia, nos estábamos burlando de la carísima comida por la que alguien había pagado una fortuna. Desde la mesa principal, pude ver a Clara enfrascada en lo que parecía una conversación intensa con su madre. Ambas me miraban de vez en cuando, como si estuvieran discutiendo un problema que necesitaba solución. Lo cual, bueno, supongo que a esas alturas yo era un problema. Pero la cuestión es que yo había sido un problema silencioso, complaciente e invisible durante 3 años. Si de todas formas iba a ser un problema, mejor que fuera uno interesante. El tintineo de las copas comenzó cuando sirvieron el postre, una especie de tarta nupcial deconstruida en porciones individuales, cuyo precio por bocado probablemente superaba mi tarifa por hora. El padrino se puso de pie, ajustando el micrófono con una energía nerviosa que sugería que había escrito el discurso durante el vuelo. Su brindis fue justo lo que cabía esperar, historias de Preston en la universidad que pretendían ser graciosas, pero que en realidad solo revelaban que Preston seguía siendo el mismo a los 20 que ahora. Unos cuantos chistes sobre el matrimonio, reciclados de los discursos de padrinos de boda desde tiempos inmemoriales, y una conclusión sentida sobre el amor y la felicidad que sonó bastante sincera. Todos aplaudieron cortésmente. Preston parecía emocionado, como suelen parecer los chicos cuando intentan no llorar pero también quieren que todos sepan que son sensibles. Naomi se secó las lágrimas con una servilleta que probablemente costó $15. Luego fue el turno de Clara. Como dama de honor, le tocó dar el discurso de la hermana, y debo reconocer que lo hizo muy bien. Clara tenía una presencia escénica impresionante, sabía modular su voz a la perfección para lograr el máximo impacto emocional, y era evidente que había ensayado el discurso tantas veces que sonó espontáneo a pesar de estar perfectamente preparado. Habló de su infancia con Naomi, de su relación como hermanas, de cómo vio a Naomi enamorarse de Preston y de cómo supo que era real gracias a alguna anécdota sobre cómo él le llevaba café cada mañana o algo similar, pensado para conmover a todos. Todo el discurso fue hermoso, sincero, y logró no mencionar a su marido ni una sola vez. Ni una sola referencia a su matrimonio, a nosotros, a nada que pudiera sugerir que tenía pareja allí. Era como si me hubieran borrado de su relato personal, eliminado de su historia como una escena que no llegó al montaje final. Sophie se inclinó hacia mí durante los aplausos que siguieron al discurso de Clara. ¿Acaso había dado un brindis entero sobre el amor sin mencionar que estaba casada? Bienvenidos a mi vida, murmuré, aplaudiendo con los demás porque, ¿qué otra cosa iba a hacer? Eso es realmente impresionante, aunque de una forma muy deprimente, dijo Sophie, y no supe si bromeaba o si realmente me tenía lástima, quizá ambas cosas. Los discursos parecían estar terminando. El padre de Naomi ya había hecho su papel de padre de la novia. Los padres de Preston habían dicho algo sobre la familia y la unidad, y ahora parecía que nos acercábamos al momento de cortar el pastel y bailar. La verdad es que me sentí aliviada, pensando que quizá podría sobrevivir al resto de la noche sin más dramas. Y entonces Sophie se puso de pie. Se levantó, cogió su copa de champán y la golpeó con el cuchillo.
No con brusquedad, pero sí lo suficientemente fuerte como para que la gente de las mesas cercanas se girara a mirar. Sentí un vuelco en el estómago, como si el corazón se me fuera a caer al suelo. «Sophie, sí sé. ¿Qué haces?» «Algo interesante», susurró ella, y luego alzó la voz para dirigirse a todos. «Hola a todos. Disculpen la interrupción, pero quería decir algo, si no les importa». Se hizo un silencio incómodo en la sala, como suele ocurrir cuando alguien hace algo inesperado en un evento formal. No era del todo incómodo, pero sí bastante sorprendente. El DJ bajó el volumen. La gente de las otras mesas se giró para mirar. En la mesa principal, vi a Naomi con cara de confusión, a Preston ligeramente molesto y a Clara como si estuviera viendo su peor pesadilla hacerse realidad. Sophie sonrió, completamente ajena a la atención, con una naturalidad que sugería que ya había dado discursos improvisados antes y que sin duda lo volvería a hacer. Se suponía que no debía hablar esta noche. «No soy de la familia. Apenas soy una invitada de verdad. Pero he estado viendo cómo todos hablan del amor, del compromiso y de lo que significan, y quería aportar algo». Hizo una pausa, dejando que el silencio se acrecentara, y juro por Dios que dejé de respirar. «¿Qué estaba haciendo?» Esto era una locura. Un suicidio social. Esto era. «Es realmente hermoso ver lo que significa el amor incondicional», continuó Sophie, con una voz que resonó en el salón de baile con perfecta claridad. «Hay personas que pasan toda su vida sin experimentarlo, sin saber lo que se siente al ser vistas, valoradas, tratadas como si importaran, y creo que eso es realmente triste». La sala quedó en completo silencio, todos estaban pendientes de sus palabras, intentando descifrar a dónde iba todo esto. Podía ver cómo la gente intercambiaba miradas, podía sentir cómo crecía la confusión colectiva. La sonrisa de Sophie no flaqueó. «Así que quería brindar», dijo, alzando su copa de champán. «Por aquellos que siguen presentes, incluso cuando se vuelven invisibles. A quienes se sientan en la última fila, tras las columnas, en la mesa número 8, y aún así eligen estar presentes. A todos los que alguna vez se sintieron como una ocurrencia tardía, pero se quedaron de todos modos, porque eso es lo que significa el verdadero compromiso». Se giró levemente, su copa ahora claramente dirigida hacia mí, su expresión cálida y sincera, absolutamente calculada para causar el mayor impacto. «Para quienes merecen algo mejor». Todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí, sin disimulo alguno. Miradas descomunales, como si fuera un accidente de tráfico del que no podían apartar la vista. Sentí que me ardía la cara, el peso de probablemente 200 pares de ojos fijos en el tipo sentado en la mesa 3, donde sin duda no debía estar, con una mujer que claramente no era su esposa, recibiendo un brindis que, sin duda, recalcaba cada uno de los errores del día. Sophie me miraba fijamente, aún sonriendo, esperando mi respuesta. El silencio se alargó, se volvió incómodo, empezó a ser insoportable. Tenía dos opciones, hundirme en la silla y desear la muerte, o disfrutar del momento. Me levanté, despacio, con cuidado, asegurándome de que todos me vieran. Levanté mi vaso de agua, porque me había terminado el champán por ahí, en la pista de espuma, y crucé la mirada con Sophie a través del metro de distancia que nos separaba. Al llegar, dije, lo suficientemente alto para que me oyeran en las mesas cercanas, pero lo suficientemente bajo para que pareciera un gesto personal, incluso cuando nadie te quiere allí. Brindamos, el sonido resonó con fuerza en el silencioso salón de baile. Y entonces, como si el universo aún no hubiera terminado conmigo, algunas personas empezaron a aplaudir. Solo un puñado al principio, Trevor y su esposa, Janet, y algunas personas de las mesas vecinas que o bien apreciaron el gesto o simplemente se sintieron incómodas por el silencio. Pero fue creciendo, convirtiéndose en algo más parecido a un aplauso real, y de repente estábamos viviendo un momento memorable en medio de la recepción de la boda de Naomi. En la mesa principal, el rostro de Clara había palidecido, pasando por varios tonos hasta quedar casi blanco. Su madre parecía haber ingerido algo venenoso. Naomi parecía confundida y algo molesta porque la atención se había desviado de ella en su día especial. Preston, por su parte, se quedó con la mirada perdida, probablemente intentando calcular si esto afectaría a la agenda. Sophie volvió a sentarse, con una expresión de gran satisfacción, y se inclinó para susurrarle algo.
Eso salió bien. Tenemos definiciones muy distintas de bien, susurré, sentándome antes de que la adrenalina me fallara las rodillas. Clara me va a matar. O sea, que me maten de verdad. Van a encontrar mi cadáver en una fuente decorativa. Al menos morirás habiendo sido visto, dijo Sofía alegremente, dando un sorbo a su champán. Eso es más de lo que comiste esta mañana. Tenía razón. Y mientras el DJ volvía a poner la música rápidamente, intentando superar la extraña tensión que había creado la tostada de Sofía, me di cuenta de algo. Por primera vez en 3 años formando parte del círculo de la familia Ashford, alguien reconoció que yo existía. Que yo importaba. Que la forma en que me habían tratado había sido injusta. Que lo hiciera un completo desconocido decía algo sobre mi matrimonio que probablemente debía considerar. Pero no ahora. Ahora mismo, solo necesitaba sobrevivir a lo que viniera. El resto de la cena fue tan incómodo como sentarse en un cactus mientras alguien te lee tu propio elogio fúnebre. La gente no dejaba de mirarnos de reojo, sin disimular, mirándonos fijamente como si fuéramos un accidente de coche con supervivientes tambaleándose, y los murmullos empezaron en cuanto Sofía se sentó. Casi podía oír cómo la maquinaria del chisme se ponía en marcha a toda velocidad, generando teorías sobre quién era ella, qué significaba aquel brindis y si yo estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa en público o una aventura, o ambas cosas. Sofía, por su parte, parecía completamente ajena al caos que había provocado. Comía su pastel desarmado con la concentración de alguien que no acababa de dar un discurso que probablemente se comentaría en las reuniones familiares de los Ashford durante la próxima década, haciendo comentarios ocasionales sobre la textura del glaseado o la perfección de las flores de azúcar. Mientras tanto, yo estaba allí sentada, intentando encontrar una manera educada de fingir una emergencia médica y escapar antes de que Clara me acorralara. Alerta de spoiler, no hubo. Cortaron el pastel, y Naomi y Preston hicieron eso de darse de comer trocitos mientras todos sacaban fotos, logrando ser adorables y a la vez un poco amenazantes cuando Preston le estampó un pedacito de pastel en la cara a Naomi en un intento que se suponía juguetón, pero que pareció algo agresivo. Luego bailaron su primer baile, con una canción que probablemente tenía un significado especial para ellos, pero que sonaba como cualquier otra balada de boda. Más fotos, más champán, más discursos de familiares que creían que todos querían oír sus opiniones sobre el matrimonio, a pesar de que la mayoría se había divorciado al menos una vez. Intentaba pasar desapercibida, las viejas costumbres nunca mueren, cuando Clara apareció junto a mi silla como un fantasma especialmente elegante. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí, irradiando furia de una forma que, sinceramente, resultaba impresionante teniendo en cuenta que aún mantenía esa sonrisa pública. Sofía notó su llegada e hizo el gesto de revisar su teléfono, dándonos una falsa sensación de privacidad, aunque era evidente que todos en un radio de 3 metros estaban escuchando. Afuera, dijo Clara en voz baja. No era una petición. Me levanté, asentí con la cabeza en señal de disculpa hacia la mesa, aunque no tenía nada de qué disculparme, y seguí a mi esposa por el salón de baile hacia una de las salidas laterales que daba a una terraza con vistas a las montañas. La vista debía de ser impresionante, con sus imponentes picos y los colores del atardecer, pero no le prestaba mucha atención al paisaje porque estaba demasiado ocupado preparándome para lo que estaba a punto de ser una conversación muy desagradable. La puerta se cerró tras nosotros, silenciando la música y la charla del interior, y de repente solo estábamos nosotros dos en el aire fresco del atardecer. Clara se giró hacia mí de inmediato, perdiendo finalmente la compostura ahora que estábamos solos. ¿Quién demonios es ella, Blake? Ya te lo dije. Se llama Sofía. Estaba sentada a mi lado en la ceremonia. Me da igual donde estuviera sentada. Quiero saber por qué dio un discurso sobre ti en medio de la recepción de la boda de mi hermana. La voz de Clara se hacía cada vez más fuerte, alcanzando un tono que rara vez le oía. ¿Te imaginas lo humillante que fue? Todo el mundo habla de ello. Mi madre está furiosa. Claro que tu madre está furiosa. Siempre se enfada por algo que hago. El día de Acción de Gracias pasado se enfadó porque usé el tenedor equivocado para la ensalada. Esto no tiene que ver con tenedores, Blake. Se trata de que estás armando un escándalo con una mujer que nadie conoce. Se llama Sofía. Lo repetí, esta vez con más firmeza.
Y ella no estaba armando un escándalo. Estaba dejando clara su postura. ¿Qué quieres decir? ¿Que das vergüenza? ¿Que no puedes soportar un solo día en esta familia sin comportarte como una niña? Un escalofrío me recorrió el pecho, ese frío que te invade justo antes de decir algo de lo que te arrepientes. ¿Formar parte de esta familia? Clara, yo estaba sentada detrás de una columna. En la boda de tu hermana. Detrás de una columna desde donde no se veía nada. ¿Sabes lo que se siente? La distribución de los asientos no era personalizada. Deja de decir eso. De hecho, alcé la voz, lo que nos sorprendió a ambos. Yo nunca alzaba la voz. Ese no era mi estilo. Pero 3 años de reprimir la frustración y un día de ser tratada como basura humana aparentemente me llevaron al límite. Deja de fingir que no fue intencional. Tu madre me sentó ahí porque así es exactamente como me ve tu familia. Como algo que hay que ocultar, algo que no encaja del todo con la imagen que todos intentáis proyectar. A Clara se le humedecieron los ojos, lo que normalmente significaba que se le iban a escapar las lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Estás siendo paranoica. Mi madre solo intentaba organizar un complicado plano de mesas. Soy tu esposo. Debería haber estado en tu mesa, o al menos en algún lugar desde donde pudiera ver la ceremonia. Pero en vez de eso, estaba en la fila 12, detrás de una columna, como si fuera una prima lejana a la que nadie soporta, pero a la que se sentían obligados a invitar. Y cuando te pregunté antes de la boda, me dijiste que tu madre se encargaba, como si eso lo explicara todo. Como si no hubiera ningún problema. ¿Blague? Y en la cena, yo estaba en la mesa 8. ¿La mesa 8, Clara? ¿Sabes siquiera dónde está la mesa 8? Está al lado de la cocina. Es donde pones a la gente cuando no puedes justificar su exclusión total, pero definitivamente no la quieres en ningún lugar importante. Cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Así que decidiste simplemente cambiarte de mesa? ¿Sentarte con una desconocida y dejar que brinde por ti como si fueras una víctima? Soy una víctima. De la obsesión de tu familia con las apariencias y el estatus, y con asegurarse de que todo luzca perfecto ante el mundo exterior. ¿Sabes lo que me dijo Sofía durante la ceremonia? Me dijo que parecía que me habían desterrado. Y tenía razón. Porque eso es justo lo que hace tu familia. Me relegan a un segundo plano, manteniéndome lo suficientemente visible para que nadie pueda acusarlos de ser maleducados, pero lo suficientemente lejos para que no estropee su perfecta imagen familiar. Clara estaba llorando, y el rímel empezaba a correrse un poco, lo que en cualquier otro momento me habría hecho sentir culpable, pero ahora solo me cansaba. Blake, esta es la boda de mi hermana. Un día te pedí que simplemente fueras normal, que la apoyaras, que no complicaras las cosas. Y no compliqué nada. Me presenté. Me senté donde me indicaron. Presencié una ceremonia que apenas pude ver. Fui sola al cóctel mientras tú desaparecías para las fotos. Estaba siendo justo lo que tu familia quería, invisible. La única diferencia es que Sofía sí me vio. «Dios mío», exclamó Clara, con la voz aguda de nuevo. ¿Te estás acostando con ella? ¿Es eso lo que es? Algo así como. No. Me reí, lo cual probablemente no fue la reacción adecuada, pero no pude evitarlo. No, Clara. La conocí hoy, en la ceremonia, donde estaba sentada sola, detrás de una columna. Simplemente fue amable conmigo, lo cual, por lo visto, es tan raro en tu familia que ahora lo interpretan como una infidelidad. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué da discursos sobre ti? Porque se ha dado cuenta de algo que tú no has notado en 3 años. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, resonando levemente en la terraza de piedra. Se ha dado cuenta de que tu familia me trata como basura. Se dio cuenta de que estaba sentada sola en una mesa reservada para gente que a nadie le importaba. Se dio cuenta de que en todo tu discurso sobre el amor y el matrimonio no mencionaste ni una sola vez a tu marido. Se dio cuenta de todo lo que has estado demasiado ocupada representando para tu familia como para verte. Clara retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Actuando? Sí, actuando. Eso es lo que haces, Clara.
Interpretas el papel de hija perfecta, hermana perfecta, miembro perfecto de la familia Ashford. Y en medio de toda esa actuación, me convertí en un simple accesorio del espectáculo. Algo que sacas a relucir cuando necesitas un marido para las apariciones públicas, pero que por lo demás mantienes fuera del escenario. El silencio que siguió fue brutal. Podía oír la música de dentro, amortiguada a través de las puertas cerradas. Podía oír la risa lejana de alguien. Probablemente no fue tan gracioso como pensaban. Podía oír mi propia respiración, demasiado rápida, demasiado superficial, como si acabara de correr una maratón en lugar de tener la conversación más sincera con mi esposa en meses. Clara se secó los ojos, corriéndose aún más el maquillaje, y cuando habló, su voz era débil. No puedo creer que estés haciendo esto ahora mismo. En la boda de Naomi. No estoy haciendo nada, Clara. Por fin estoy diciendo lo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Tu familia no me respeta. No me valoran. Y llevas 3 años permitiendo que me traten así porque es más fácil que enfrentarlos. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu madre que, en realidad, no estoy todavía aprendiendo, sino que dirijo un negocio exitoso? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste como tu esposo, como si estuvieras orgullosa de ello en lugar de disculparte? Ella no supo qué responder. O tal vez sí, pero no quiso decirlo en voz alta. En cualquier caso, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo y comprendí con una claridad repentina y terrible que, probablemente debimos haber tenido esta conversación hace mucho tiempo. Tal vez antes de casarnos. Tal vez el día de nuestra boda, cuando su madre hizo ese comentario sobre que yo era el afortunado, como si Clara fuera un premio de lotería en vez de una persona a la que amaba. Necesito volver adentro. Dijo Clara finalmente con voz monótona. La gente notará que me he ido. Claro que la gente lo notará. Dios nos libre de que los Ashford hagan algo sin pensar en lo que dirá la gente. Sí, dije, de repente agotada. Deberías irte. Dudó un instante y pensé que tal vez, solo tal vez, iba a decir algo real. Algo sincero. Algo que sugiriera que podríamos superar esto. Pero entonces se dio la vuelta y volvió a entrar. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que, de alguna manera, sonó definitivo. Me quedé allí solo en la terraza, viendo cómo el sol terminaba de ponerse tras las montañas, y saqué el móvil. Recibí un mensaje de Sophie. ¿Estás bien ahí fuera o llamo a rescate? A pesar de todo, sonreí. Le respondí, estoy bien. Dañados, pero vivos. Su respuesta fue inmediata, y bien. Porque creo que nos acabamos de convertir en lo más interesante de esta boda. Además, la madre de tu esposa te está buscando, y tiene esa expresión que se pone la gente antes de cometer un asesinato. Miré a través de las puertas de cristal, y efectivamente, allí estaba Patricia, escudriñando el salón de baile con la intensidad de un halcón en busca de su presa. Es hora de afrontar las consecuencias. Otra vez. Todavía. Para siempre, al parecer. Pero al regresar adentro, me di cuenta de algo. Por fin había dicho lo que tenía que decir. Y eso no había solucionado nada. Quizá empeoré las cosas, pero al menos fui sincera. Y, de alguna manera, eso me hizo sentir mejor que 3 años de silencio. La semana después de la boda fue un infierno, de esos en los que nadie habla del problema, pero todos saben que existe. Así que simplemente existes en este horrible limbo de silencio pasivo-agresivo y miradas significativas que en realidad no significan nada productivo. Clara y yo apenas hablamos durante las 3 horas de viaje de regreso a Denver, lo cual era impresionante considerando que estábamos atrapadas en un coche, con la radio y nuestro mutuo resentimiento como única compañía. Ella miraba fotos de bodas en su teléfono porque, claro, ya todos habían subido álbumes enteros, suspirando de vez en cuando de una forma que parecía diseñada para hacerme sentir culpable, pero que en realidad solo me cansaba. Cuando llegamos a casa, ella se fue directa al dormitorio y yo al sofá, donde había estado durmiendo las últimas 6 noches. No porque me lo hubiera dicho explícitamente, sino porque la alternativa era dormir al lado de alguien que me trataba como si yo hubiera arruinado la boda de su hermana por el imperdonable crimen de haber sido visible durante 5 minutos.
El sofá estaba bien. Incómoda y demasiado corta para mi estatura, pero bueno. Al menos no me miraba con decepción ni me juzgaba mientras intentaba dormir. El trabajo fue una distracción bienvenida. Tenía un proyecto residencial que se estaba complicando porque los clientes cambiaban de opinión sobre absolutamente todo. Primero querían un estilo contemporáneo, luego uno tradicional, y ahora me enviaban tableros de Pinterest de casas de campo modernas, que ni siquiera es un estilo arquitectónico real. Es lo que pasa cuando dejas que HGTV decida por ti. Pero lidiar con clientes indecisos seguía siendo mejor que lidiar con mi matrimonio, así que me volqué en revisiones, reuniones en obra y cualquier cosa que me mantuviera en la oficina más tiempo del necesario. No había sabido nada de Sofie desde la boda, lo cual era lógico, ¿porque iba a saberlo? Era una completa desconocida que había presenciado mi drama familiar y decidió entretenerse con él esa noche. Divertido mientras duró, pero no precisamente la base de una amistad duradera. O eso creía, hasta que mi teléfono vibró en plena reunión con un cliente con un mensaje de un número desconocido. Me enteré de que la familia de tu esposa me llama tu amante. Menudo avance. Al menos recuerdan tu nombre. Casi se me cae el teléfono, me excusé de la reunión. Los clientes estaban discutiendo sobre herrajes para gabinetes, no me echarían de menos, y salí al pasillo para devolver la llamada. Sofie contestó al segundo tono, con tono divertido. Blake, me alegra que hayas guardado mi número. O que no lo hayas borrado enseguida, que supongo que es lo mismo. ¿Cómo sabes lo que dice la familia de Clara sobre ti? Ah, eso. Sí, es una historia curiosa. ¿Recuerdan que les comenté que me dedico a la consultoría financiera? Pues resulta que he estado trabajando con la firma que gestiona los contratos de la empresa de Preston. ¡Qué pequeño es el mundo! En fin, ayer estaba en una reunión y uno de los socios junior mencionó algo sobre un desastre en una boda donde se vieron involucrados el marido de la hermana de la novia y una mujer que hizo un brindis inapropiado. Tardé unos 30 segundos en darme cuenta de que hablaban de nosotros. Me apoyé contra la pared, intentando asimilar la información. ¿Trabajas para la empresa? No directamente con Preston, gracias a Dios. Sí, su empresa tiene un contrato con una firma para la que trabajo como consultora. Todo es muy corporativo y aburrido. Excepto por el detalle de que me enteré, por terceros, de que la familia Ashford ha decidido que soy una rompehogares que te sedujo y te arrebató a tu amada esposa con mis encantos femeninos y mi vestido esmeralda. ¡Qué barbaridad! Eso es típico de los ricos, corrigió Sofie. No pueden aceptar que alguien les haya señalado su mal comportamiento, así que tienen que crear una historia donde los demás son las víctimas y nosotros los villanos. La verdad es que impresiona la rapidez con la que difundieron los rumores. Muy eficientes. Me froté la cara con la mano libre, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza detrás de los ojos. Lamento que te hayas visto involucrado en esto. ¿En serio? Esto es lo más interesante que me ha pasado en meses. ¿Sabes lo aburrida que es la consultoría financiera? Me paso los días explicándoles a hombres con MBA por qué sus estrategias innovadoras no son más que un fraude contable con mejores presentaciones de PowerPoint. Esto sí que es entretenimiento. A pesar de todo, me reí. Estás loco. Prefiero la ayuda caótica, pero bueno. Mira, te escribo porque pensé que deberías saber lo que dicen, pero también porque hizo una pausa y pude oír la sonrisa en su voz. Puede que haya escuchado otras cosas interesantes en esa reunión. Cosas sobre la familia Ashford que quizás quieras saber. Sofie, ¿qué hiciste? No hice nada. Simplemente estaba en una habitación donde la gente hablaba y, por casualidad, tengo muy buen oído. Por ejemplo, ¿sabías que tu querida suegra presumía antes de la boda de cómo había organizado la distribución de las mesas? Al parecer, le dijo a varias personas, y cito textualmente, mantuvimos a Blake fuera de las fotos principales y lo sentamos estratégicamente para que no arruinara la estética. Literalmente, arruinara la estética. El dolor de cabeza empeoró al instante. Ella dijo eso. Según el socio menor, que lo oyó de su esposa, quien estaba en la despedida de soltera, tu suegra literalmente les dijo a todos que te estaba escondiendo porque no encajabas con su idea para las fotos de la boda, lo cual, dicho sea de paso,
Es una conducta totalmente desquiciada y también es exactamente lo que sospeché cuando te vi detrás de esa columna. Debería haberme enfadado. En realidad, estaba enfadada, aunque entre el cansancio y la resignación se escondía un poco. Pero sobre todo, me sentí comprendida, aunque de una forma triste, como si alguien por fin me hubiera confirmado que sí, que lo que había sospechado durante 3 años era real y no solo mi paranoia. ¿Blake? ¿Sigues ahí? Sí, dije, asimilando que mi suegra había planeado esconderme en la boda de su hija y luego se lo había contado a todo el mundo como si fuera lo más normal del mundo. Por si sirve de consuelo, todo el que se enteró pensó que estaba loca. Bueno, todos menos los Ashford, que parecen creer que es un comportamiento familiar normal, lo cual lo dice todo sobre esa familia. Hablamos otros 20 minutos, y Sophie me contó varias cosillas que había oído por los chismes de la empresa. Al parecer, Patricia había empezado una campaña después de la boda para hacerme quedar como una persona difícil y desagradecida, diciéndole a quien quisiera escuchar que había avergonzado a la familia por sentarme en la mesa equivocada y juntarme con gente dudosa, refiriéndose a Sophie, que era una consultora de negocios exitosa, pero que no tenía el apellido ni la procedencia adecuados. Lo mejor de todo, dijo Sophie, es que el jefe de Preston estaba en la boda. Lo vio todo, como nos sentamos, mi brindis, todo, y le pareció divertidísimo. Me dijo en la reunión que nunca había visto a nadie denunciar ese tipo de toxicidad familiar tan sutil con tanta precisión. Me preguntó si consideraría impartir talleres de trabajo en equipo sobre cómo reconocer la disfunción en el lugar de trabajo, algo que, para ser sincera, estoy considerando. ¿Vas a sacar provecho de mis dramas familiares? Prefiero verlo como convertir el trauma en una oportunidad. Muy emprendedor de mi parte. Ahora sí me reía. Me reía de verdad, lo cual se sentía raro después de una semana durmiendo en el sofá y evitando a mi esposa. Eres ridículo. Gracias. Mira, sé que probablemente estás pasando por un momento difícil con tu matrimonio y todo eso, pero si quieres tomar un café algún día y hablar del tema, o simplemente quejarte de tus suegros insoportables, aquí estoy. Sin presiones, sin incomodidades. 2 personas que sobrevivieron juntas a un desastre de boda. Lo pensé. Pensé en Clara mirando fotos en casa, probablemente preparándose para ir a casa de su madre para lo que seguramente sería una conversación muy productiva sobre cómo lo había arruinado todo. Pensé en pasar otra noche en el sofá, mirando al techo, preguntándome cuándo mi matrimonio se había convertido en algo que tenía que sobrevivir en lugar de algo que realmente disfrutaba. Sí, dije, un café suena bien. ¿Cuándo estás libre? Quedamos en vernos al día siguiente en un local del centro. Una de esas cafeterías de tercera ola donde todo es carísimo, pero al menos estaba rico. Después de colgar, me quedé un minuto en el pasillo, mirando el móvil, intentando asimilar que las conversaciones más sinceras de la semana pasada habían sido con una mujer a la que apenas conocía, en vez de con mi propia mujer. Al volver a la reunión, mis clientes por fin se habían puesto de acuerdo en los herrajes de los armarios. Bronce aceitado, porque por lo visto eso todavía se lleva. Y pasé el resto de la tarde trabajando en dibujos que no me obligaban a pensar en mi vida personal. La arquitectura era predecible. Se seguían las normas, se construía con solidez estructural, se resolvían los problemas con lógica y matemáticas. Por lo visto, el matrimonio no funcionaba así. Esa noche, llegué a casa y encontré a Clara en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Lo cual, de alguna manera, era peor que si me hubiera gritado o me hubiera tirado cosas. Al menos eso habría sido honesto. Oye, dije, dejando mi bolso junto a la puerta. Oye. La cena estará lista en 20 minutos. Genial. Mañana quedo con una amiga para tomar un café, por si no lo sabías. Después del trabajo. No se giró de lo que estaba cortando. De acuerdo. Eso es todo. Sin preguntas sobre quién, dónde o por qué. Normal. Como si hubiera dejado de importarle lo suficiente como para fingir interés en mi vida. O quizás sabía perfectamente con quién me iba a reunir y decidió que hablar del tema solo la llevaría a otra pelea que no quería tener. Fui al dormitorio. Nuestro dormitorio, técnicamente, aunque no había dormido allí en una semana, y me cambié de ropa. Cuando volví,
Clara había puesto la mesa para dos, había servido vino, incluso había encendido una vela. Como si fuéramos a tener una cena romántica en lugar de otra comida silenciosa en la que ambos fingíamos que todo estaba bien. Comimos. Hablamos de cosas triviales sobre su día y el mío, nada importante. Y durante todo el tiempo, no pude dejar de pensar en el mensaje de Sophie, en que Patricia planeaba literalmente esconderme en la boda, en los 3 años en que la familia Ashford me trató como una molestia que tuvo que soportar. Y pensé, algo tiene que cambiar. Simplemente no estaba segura aún de cómo sería ese cambio ni de si mi matrimonio lo sobreviviría. 3 meses después, la empresa de Preston organizó una gala. Uno de esos eventos corporativos donde todos fingían que hacer contactos era divertido en lugar de agotador. Sophie me envió la invitación por mensaje. Clara no sabía que seguíamos en contacto. No sabía que nos reuníamos a tomar café cada 2 semanas para quejarnos del trabajo, la vida y las familias que te trataban como si fueras un adorno. Cuando entré con Sophie, nos habían invitado por separado, pero llegamos juntas, ¿por qué no? Clara palideció. Llevábamos tiempo yendo a terapia de pareja, quizá estábamos progresando, pero esto no entraba en nuestros planes. Presentaron a Sophie como socia estratégica de una nueva iniciativa corporativa, y cuando subió al escenario para dar un discurso sobre el reconocimiento a los colaboradores anónimos, la ironía fue deliciosa. No me miró ni una sola vez durante el discurso, pero todos los demás sí. Después, Clara se acercó, temblando. ¿Estás con ella ahora? Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. Esta vez me sentó en primera fila. Al salir con Sophie, riéndonos de intrigas corporativas y dramas familiares, comprendí que la venganza no necesita planificación. A veces, simplemente necesita una mejor distribución de los asientos.